Hermanos, muy buen día. Sí, Dios sabe por qué permite las cosas, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos con las ganas de escuchar al pastor Antonio Ortiz, pero sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Él hace las cosas como Él quiere, sobre todo cuando Él quiere, pero sobre todo sabemos que Él, y conocemos y entendemos que Él hace las cosas como Él sabe. Y en esto tenemos que aprender y tenemos que descansar, porque Dios es generoso, y eso fue lo que aprendimos justamente en las enseñanzas del día de ayer. Hay que creerle a Dios. Si por algo pasa alguna circunstancia, hay que confiar en Dios y decirle: Señor, ¿qué hacemos? Ahora sí que enos aquí, ¿verdad? Y justamente, pues bueno, vamos a ir a la enseñanza del día de hoy, pero quisiera que ustedes me ayudaran a leerla. ¿Qué dice? Otra vez, porque en el transcurso, cada vez que le haga así, ustedes van a leer. Otra vez, ¿qué dice ahí? ¿Y por quién más? Por mí, ¿verdad? Lo dijo por mí. Así que yo también estoy ahí sentado, pero pues como no me puedo despegar, pues es muy común que alguien que escucha la palabra de Dios tenga una expresión como esta: ya le fueron con el chisme, ¿no? Porque eso que está diciendo, muy bien, lo dijo por mí. Y si está predicando y él conoce cuál es mi situación y mi confesión, más aún dice, ¿sí? Muy bien. Y es que quien se expone delante de la palabra de Dios, quien escucha el consejo de parte de Él, es como cuando la luz se enciende exponiéndote delante de ti, poniendo un espejo y dejando al descubierto las intenciones de tu corazón por las acciones y decisiones que tomas. Y cada vez que venimos aquí, nos exponemos a esto. Ahora, ¿para quién crees que es la palabra de Dios? Para mí, ¿verdad? Para ti y para mí. El mismo Jesús lo dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como es la palabra de Dios, pues tú te expones siempre que la escuchas. Y cada vez que escuchas a Dios, lo dijo por mí, ¿verdad? Entonces nunca va a ser algo personal, mis hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esto, mis hermanos? ¿Por qué tenemos esa sensación incómoda? O al contrario, porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué significa esto? Que cuando tú escuchas la palabra de Dios, el consejo de Dios, tú sientes como si te abrazaran al alma, ¿no es cierto? Sientes paz, sientes que te da fuerza. ¿Por qué? Porque lo dijo por mí. Pero de acuerdo a la condición que también uno puede tener, a veces no se siente como un abrazo, se siente como un golpe. Incluso hay ocasiones en las que te sientes agredido, te resistes, te molestas y te inquietas. ¿Por qué? Porque lo dijo por mí. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda palabra, que toda espada de dos filos. Y ahorita acabamos de ver cómo puede llegar ese filo a tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace esa espada penetra hasta partir el alma y las coyunturas, el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón y te las pone delante de ti. Y evidentemente después de que uno es expuesto, pues vienen las reacciones que te pueden llevar a tomar decisiones correctas o incorrectas. Y dice Santiago 1:23, si alguno, diga presente, si alguno, es decir, cualquiera de nosotros, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, escucho, pero no hago, es semejante al hombre que considera un espejo, en un espejo considera su rostro natural. Sí, ahí estoy. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Es decir, cuando uno es expuesto a la palabra de Dios, empieza a ver uno los defectos, ¿verdad? Como si estuviera uno delante de un espejo. Pero si no hago nada y me retiro del espejo, después se me olvida. Pero todos los demás se dan cuenta. Y alcanzan a notar que dice que se considera a sí mismo y no lo que está viendo. Es decir, cuando escucha la palabra de Dios dice, bueno, sí es cierto, tengo algunos pecadillos, ¿verdad? Y lo está diciendo por mí. Y pudiera ser, exagera, no es para tanto. Entonces mejor se aleja porque ya no quiere seguir viendo más el espejo, porque el reflejo no es grato. Pero aquí Santiago continúa y hace un verdadero contraste. Dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué significa perseverar? Ser constante, día tras día se mira al espejo. Y dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes por qué? Porque tu vida va a tener un propósito y vas a saber cómo actuar, porque la palabra de Dios es tu guía. ¿Y por quién lo dijo? ¿Por quién dijo esto, que vas a ser bienaventurado en todo lo que haces? Lo dijo por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estoy esforzando en la palabra de Dios. ¿Tengo tropiezos? Sí, naturales, pero sigo avanzando, no estoy derribado. Y sigue Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué significa esto? Mis hermanos, que tenemos que pensar 2, 3, 4, 5 veces lo que tenemos que decir antes de hablar. Porque nosotros mismos nos podemos hacer tropezar por lo que decimos. ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros nuestros propios dichos nos han metido en problemas? Híjole, y hay unos que ni quisiéramos acordarnos. ¿Por qué dije eso? ¿No es cierto? Y ahí están en la memoria. Y algunas ocasiones Dios los llega a utilizar y lo trae en el momento preciso para decir, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Dice el proverbio. Es por eso que nosotros en todo lugar debemos ser sabios, muy sabios con lo que decimos y cómo lo decimos. Y más en un púlpito, porque debemos de cuidar mucho las intenciones de nuestro propio corazón, ¿verdad? Al expresar la palabra de Dios. Y debemos de tener cuidado porque en sí mismo la palabra de Dios es muy directa y confrontante, ¿sí o no? Es muy directa. Y nosotros, el día de ayer, aprendimos que la palabra de Dios la tenemos que exponer tal cual como va, pero sin ofender. Y es ahí justamente donde viene la sabiduría que nos da el Señor, ¿verdad? Para ser claros y precisos. Así que cuando alguien atiende y escucha la palabra de Dios,
el asunto no es personal con el expositor, pero sí es personal para con Dios. Es algo entre tú y Él, porque Dios sabe todas las cosas. Veamos algunas palabras que son fáciles y muy sencillas de tomar. Vamos a leer algunos versículos, yo se los voy a leer. Juan 17:20 dice así: pero no solo ruego por estos, está hablando aquí Jesús y se refiere a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién lo dijo? Por mí. Entonces Jesús estaba pidiendo por ti y por mí, ¿no? Porque nosotros creímos. Y esto es bien fácil tomarlo. Hay otro versículo que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Por quién lo dijo? Lo dijo por mí, ¿verdad? Y vamos a otro versículo que dice: les he dado a conocer tu nombre, es decir, tu carácter, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Por quién lo dijo? Por mí, ¿verdad? Esto es algo hermoso y esto es como un abrazo al alma. Sin embargo, hay otras frases que no son nada fáciles de escuchar, recibir y reconocer, pero pareciera que no hay un atajo y que hay que pasar por ellas para tomar conciencia en qué lugar podemos estar pisando. Algunas de esas denuncias las escucharon los fariseos cuando Jesús les dijo: ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Por quién lo dijo? Por los fariseos. ¿No? Por los fariseos, rapidito, nada más por ellos. Pero como les digo, en realidad todos tenemos que pasar por este sedazo. Ah, caray, pudiera ser que yo tuviera la misma actitud que ellos. Por eso tenemos que pasar por la palabra de Dios, porque de forma natural nosotros, cuando no conocemos a Dios, somos enemigos de Dios. Y muchas veces llegamos a utilizar a Dios para deleitarnos a nosotros mismos. Y así les dijo: son sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, piadosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. O sea, son hipócritas, pero por dentro estás llenos de hipocresía y de iniquidad, es decir, de maldad. Estas palabras son bastante fuertes, ¿no? Iban dirigidas a este grupo y pareciera que también están dirigidas a todo aquel que practica esas cosas. Y eso solamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Por eso la palabra de Dios, cuando te habla, lo hace de forma íntima, de forma personal. Y dice que por fuera podemos aparentar una piedad, pero al parecer en un lugar te comportas o nos comportamos de una manera y en otro de otra, como si fuera un disfraz así de camaleón, según las circunstancias. Nos podemos comportar en la iglesia con un rostro, con los amigos con otro y con la familia con otro. Y Dios dice: no puede ser de esa manera. Pero vamos a un pasaje bíblico en el que de alguna manera todos estamos representados. Así que vamos a ir a la última cena. En Juan 13:6, por favor. Juan 13:6. Y vamos a desmenuzar y adentrarnos un poco en este acontecimiento, en esta reunión que era tan especial,
porque ese día era un día de fiesta. Era un día en el que tenían que celebrar la liberación del pueblo de Egipto, de su salida, porque era la Pascua. Pero en esa cena, en ese lugar, hubo cosas muy incómodas, muy inquietantes y a la vez de mucho aprendizaje. Era una de esas noches en las que había tanta información que era imposible poderla digerir en un solo bocado. Era mucha la información. Los acontecimientos fueron muy rápidos. Solo en unas cuantas horas empezó a haber, en unos cuantos momentos, una discusión entre los convidados, entre los mismos discípulos, ya que entre ellos discutían quién era el mayor, quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos. Y ahí está Juan con Jacobo, Pedro, y a mí me dieron las llaves y no sabes con quién sí, todos estaban discutiendo. Esa discusión fue muy infructuosa, pero esa discusión fue callada con un acto hermoso de humildad. Porque mientras todos ellos se veían así con miradas de fuego entre uno y el otro, mientras todos estaban metidos en sus propios intereses, Jesús, sabiendo quién era y hacia dónde iba, entonces tomó un lebrillo, se ciñó una toalla y fue de uno por uno quitándole las palabras tan soeces, tan directas, tan agresivas, quitándolas de la boca y avergonzándolos y haciéndoles ver cuáles eran las intenciones de su corazón. Y quisiera imaginar a lo mejor que él se dirigió con aquel que estaba gritando más, con el que ya iba ganando aquella discusión. Y entonces de pronto recordarán que probablemente estaban a la mesa, no tenían sillas como hoy, sino que se recostaban y los pies estaban pues fuera. Entonces me imagino que el más gritón, pues poniendo así todavía, levantándose un poco más para que se viera pues con más fuerza. De repente siente un toque en el pie y guarda silencio y voltea y a lo mejor retiró su pie porque Jesús ya le estaba desabrochando la sandalia, o hubo un toque seguro en sus pies. Entonces guarda silencio y con ese toque voltea y de pronto ve al maestro sentado, preparado, y a lo mejor le hizo una seña, no sé, y tomó su pie, soy yo, y le empezó a lavar. Y seguro todos los demás, a partir de ahí, guardaron silencio, porque la acción de Jesús, el acto de Jesús, el ejemplo de Jesús acallaba toda discusión, callaba bocas. Ese acto contuvo aquella discusión, y sea lo que estuviera haciendo Jesús, a todos les llamó la atención, porque todos estaban allí, porque todos estaban con Él, porque todos participaban de la presencia de Jesús. Y todos estaban ahí expuestos a las enseñanzas de Jesús, incluso el mismo Judas. Y le empezó a lavar los pies. Y cuando llegó con Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Tú no me vas a servir. Eso era lo que le estaba diciendo. No, ¿cómo crees? Y seguramente le respondió Jesús, bueno, mejor dicho, dice que Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Mira, Pedro, en otras palabras, si yo te lo digo, si yo se los digo, se les va a olvidar. Pero si lo ven, lo van a aprender. Pero en el momento en el que lo hagan, entonces lo van a comprender.
Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, es más, yo puedo solo, yo puedo en mis fuerzas, porque yo también tengo manos. Y Jesús le dijo, Pedro seguía insistiendo: yo puedo solo. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ah, caray. Ahí le removió y le quitó todo argumento y toda autosuficiencia. Le dijo a Simón Pedro: no, Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza, completo. Siendo así, todo lo que se pueda, porque yo anhelo tener parte contigo, Señor. Yo lo anhelo. Yo no quiero ser desechado por ti. Limpia lo que sea necesario, porque yo sé que soy imprudente, soy arrebatado, pero estoy dispuesto a aprender. Tengo un corazón dispuesto. Trabaja en mi carácter. Y Jesús le dijo, y aquí empiezan las indirectas, muy directas, como lo es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esas palabras que fueron para ese pequeño grupo que estaba en ese aposento alto, trascendieron hasta nuestros días y trascendieron hasta llegar a tu vida y a mi vida. Y Jesús le dice así: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y aunque eso lo haya dicho en aquel comedor, en aquel aposento alto, esto también llega hasta nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién lo dijo? Lo dijo por mí, ¿verdad? Ya todos estáis limpios, pero no todos. ¿Y quién solamente lo sabe? El Señor. Y así que en ese momento, pues muchos dijeron: no, pues esto lo dijo por mí. Dice el versículo 11 de Juan 13: él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, es decir, después de que él les sirve, viene la explicación de lo que acababa de hacer. ¿Por qué? Porque los presentes estaban intrigados. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Ya no quiero yo discutir, yo quiero entender qué fue lo que Dios hizo. Y Jesús les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús como maestro, escuchen, Jesús como maestro es el creador de los exámenes sorpresa. ¿Sí o no? El creador de los exámenes sorpresa. Pero miren, este maestro, el maestro de maestros, es tan generoso y tan bueno que tiene un método muy particular. Cuando te pone la prueba, cuando te pone el examen, el método es infalible, porque cuando llega el examen a tu vida, te deja sacar el acordeón de la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero es más, Él te da las respuestas para que las apliques. ¿Alcanzan a entender? Entonces, ¿de quién es el que decide reprobar? Lo dijo por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la palabra. Entonces, ¿quién es el que decide? Si lo haces, si haces el consejo que Él te dice, entonces vas a resultar aprobado. Y el examen viene una y otra vez. ¿Y por qué? Porque el que califica, ¿quién es? El Señor. Y esto no nada más Él, sino que es notorio hacia los demás, porque te ven los demás como una persona sabia y entendida. Pero si tienes el examen, si tienes el acordeón y el Señor te da las respuestas y tú decides: no,
yo voy a contestar y voy a hacer lo que yo quiera, vas a reprobar sí o sí. Y no solamente el Señor se va a enterar porque Él es el que califica, ¿verdad? Sino que va a ser notorio para los demás. Y nos van a decir, ay, este es un insensato, ¿no? Y entonces retomo y dice, pues sí, si yo soy el Señor y el Maestro, y yo, siendo Él, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Con eso quitó todo argumento, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, si los entiendes, lo comprendes, si lo haces tuyo, bienaventurados sois, si lo hacéis así, si lo hacen así. En otras palabras, si ustedes toman mi enseñanza de servir a los demás como yo les he servido, sentirán el mismo gozo que yo siento por servirlos a ustedes. Y esto es una promesa, porque sabrán ustedes quiénes son, más que la posición que tengan como yo se los he mostrado. Que tu ejemplo, mi hermano, y que mi ejemplo haga guardar silencio. En el camino puede haber tropiezos, pero así como con Pedro, el Señor no se va a detener y va a seguir tratando contigo, y cada vez vas a tomar mejores y mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tú apruebas, pero la calificación ¿de quién es? Del Señor, porque el Señor es excelente y Él se lleva toda la gloria. Entonces casi nada más vas a hacer un papel calca. ¿Se alcanza a entender? De lo que Él mismo hace en tu vida. Así que si en el camino llegamos a tener tropiezos, porque es humano, como le ocurrió a Pedro, por su propio carácter, por nuestra propia naturaleza, porque el pecado sigue estando ahí, pero como la obra es del Señor y tú estás en las manos del alfarero, no hay nada que el arrepentimiento no pueda enderezar. Así como lo hizo con Pedro. No, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y después dijo, no, todo, Señor, todo. ¿Por qué? Porque incluso en el arrepentimiento también puedes ser tú un buen ejemplo. ¿No es cierto? Porque todos te ven y el ejemplo arrastra. Así que retomo. Y no hablo de todos vosotros, es decir, no todos podéis ser bienaventurados, porque ya han decidido hacer lo que van a hacer y nadie los va a detener de hacer lo contrario. Y Jesús dice, yo sé a quienes he elegido, pero debe de cumplirse la escritura: el que come el pan conmigo alzó el pie en contra de mí. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe también a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y después de esto, Jesús les dice lo siguiente: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en su espíritu. Esto significa que se inquietó y les declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Digan todos, dudando. Eran tantas las directas
de que no todos estaban limpios y de que uno de los que estaban ahí alzaría el pie en contra de Jesús. Y definitivamente los discípulos estaban poniendo en duda la integridad de los demás, y entonces se veían unos a otros: ¿serás tú o tú? Pero llega un momento en el que dice: ¿y si soy yo? Y esto es bueno porque estaban alerta. El hecho de dudar refleja que no sabían quién era el traidor. Estaba todo tan bien orquestado, tan disfrazado, y no sabían cuál de todos eran los que a quién se estaba dirigiendo. Pero la afirmación hacía que ellos mismos se cuestionaran y se preguntaran: ¿lo dijo por mí? Y eso es correcto. O sea, caray, ¿lo estará diciendo por mí? No con el afán de continuar, sino con el afán de detener. Si soy yo, ¿qué hago, Señor? ¿Por qué? Por ignorancia, porque no sé si estoy actuando mal, pero el Señor sí nos lo puede revelar. Por eso dijeron: híjole, por desconocimiento a lo mejor estoy haciendo algo que va en contra del Maestro. Así que uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, que estaba recostado al lado de Jesús, a este pues le hizo seña a Simón Pedro: ¿quién es? Pregúntale quién es del que estaba hablando. Entonces Juan, recargado en el pecho, recostado en el pecho de Jesús, le pregunta: Señor, ¿quién es? ¿A quién te estás refiriendo? Y no utiliza nombres, solo acciones, ¿sí? No está juzgando a las personas, está juzgando a los hechos. Entonces, mi hermano, el Señor también nos juzga a nosotros por nuestros hechos, pero el Señor nos ama. Pero como los hechos no se hacen solos, como en un juzgado se juzga el acto y no a la persona, pero como el acto no se hizo solo, las consecuencias las lleva la persona. Entonces, Él no dice nombres, solo dice acciones. Y respondiendo Jesús: aquel al que yo le daré el pan mojado, ese es. Y lo dio a Judas. Y en otro pasaje dice que el que estaba metiendo el pan en su plato era él. Y después del bocado, o sea, imagínense, hay uno que está... Bueno, voy a continuar con la lectura para explicárselo. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Fíjense tan bien disfrazado que estaba. Y algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, de que Jesús le estaba diciendo: ve y compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. O sea, jamás imaginaron que él sería el que los iba a entregar. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida, y era de noche. Aquí vemos a una persona que tenía planeada ya en su corazón una estrategia para seguir pecando. Es decir, ya tenía planes y una agenda y un calendario de lo que va a ser la siguiente semana, de lo que iba a hacer en las próximas horas. Saliendo de aquí voy a pecar y ya tengo que hacer, y ya sé por dónde. Y fue algo que estuvo construyendo poco a poco, en lo oculto, en lo secreto, pero que en la reunión con los hermanos, ahí levantaba las manos y aplaudía y cantaba, pero su corazón estaba afuera, esperando el momento de consumar el pecado, de deleitarse de las mieles envenenadas. Y su disfraz era tan bueno, su cara de piedad tan convincente, que ninguno dudó de él. Pero Jesús sabía cuál era el plan. Él sabía cuál era la intención que había en su corazón, y conocía y entendía que no
se iba a detener. Que saliendo de la reunión iba a hacer una llamada para ponerse en contacto con su cómplice o con los asesores de maldad. Así como a uno le podría pasar, ¿verdad? Cuando no conoce a Dios, cuando uno empieza, escucha la palabra, ay, esto qué incómodo es, pero ya uno está maquilando qué hacer. Hasta que no, el Señor nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Dice entonces, imagínense a Judas, cuando dijo, uno de ustedes me va a entregar, y él así, el que moje su pan en mi plato, y él estaba así, y mirando, ¿no? Y en una de esas, ¿será acaso yo, maestro? No, imagínense, es el rostro. ¿Yo? Esa pregunta era así como si fuera una especie de burla hacia Jesús y a su palabra. ¿Será acaso yo? Porque él sabía perfectamente lo que estaba planeando. De hecho, y fue así como una especie de desafío, como diciendo, nadie me va a descubrir que estoy pecando, nadie sabe que estoy haciendo lo malo, ni siquiera en mi familia. ¿Por qué? Porque mi plan es perfecto. Lo más tremendo es lo que Jesús le dice después de esto. Y hay algo que se llama sesgo de confirmación. Y le dijo, tú lo has dicho. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mis hermanos, qué tremendo que el Señor te empuje. ¿Eso quieres? Adelante. Porque aquella persona que quiere pecar deliberadamente encuentra muchas veces en la propia palabra de Dios pasajes que puedan justificar su proceder. Pero lo peor es que el mismo Señor te diga, te deje y hagas tu voluntad. ¿Eso quieres? Eso tendrás. Pero las consecuencias serán desastrosas porque llegará el tormento a tu vida. Leímos la historia que después de eso deliberadamente sale del aposento y a partir de ahí, mis hermanos, él se pierde de algo verdaderamente hermoso. Porque a partir de ahí Jesús les expresa a sus discípulos palabras de ánimo. Así como mi Padre y yo somos uno, ustedes también serán uno. Y empieza a orar por ellos. Y el otro no estaba. El otro ya se había salido y les empieza a dar palabras de esperanza hacia ellos. Y él también se perdió la alabanza. Y los himnos, los cánticos que estuvieron ahí. ¿Y todo por qué? Porque la palabra de Dios no llenó y no encontró cabida en su corazón porque él no quiso. El consejo de Dios no fue suficiente. A él solamente le importaba un lugar y una riqueza temporal, un placer temporal. Pero el verdadero tormento, ay, mis hermanos, inició justamente después de habérsele revelado el amor de Cristo a su entendimiento al escuchar las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús le dijo, ahí empezó el tormento, cuando Jesús le dijo, amigo. Amigo, es decir, hasta el último momento Jesús le manifestó su amor a pesar de sus malas decisiones y para que de alguna manera recapacitara. Y le dijo, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con tal afecto me entregas? ¿Me traicionas? Estas palabras retumbaron en el corazón de Judas mientras Jesús se perdía en la penumbra, llevado por los guardias para ser juzgado.
Dice Mateo 27:1: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron en contra de Jesús un plan para poder entregarlo a muerte. Y entonces, cuando se entera Judas, él va y se dirige con los sacerdotes y dice: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, a pesar de tanta advertencia de Jesús, no creyó que fuera para tanto su proceder. Probablemente dijo: me lo va a perdonar, no va a pasar a más, a lo mejor voy a tener un poquito de mala fama, pero voy a ganarme unas monedas. Él creyó que no era para tanto, pero cuando vio aquella situación, dice que devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dice así: yo he pecado entregando sangre inocente. Y lo peor que hizo fue confesar su pecado, pero delante de los hombres. Ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y ahí se dio cuenta: no tengo a dónde ir. Los que creía que eran mis amigos me acaban de dejar. Y entrega todo, o sea, quiere despojarse de absolutamente todo. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Conocen la historia. Mis hermanos, aproximadamente 3 años escuchando las enseñanzas de Jesús, viendo y haciendo milagros en todo ese tiempo. Y él no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Y para que al final él preguntara: Señor, ¿lo dices por mí? Lo que podemos ver en la vida de Judas es que él estuvo confesando su pecado al mundo, pero nunca al ofendido, que era Dios. Mis hermanos, yo les pregunto: ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera dirigido su corazón? A lo mejor no le permitiría llegar hasta él, pero si hubiera dirigido Judas su corazón hacia él, seguramente habría obtenido por lo menos una mirada. ¿Ustedes creen que Jesús lo perdonaría? Sin dudas. Sin embargo, Judas, que dejó que lo material estuviera operando en su corazón, que dejó el objeto, que no dejó sus amistades, no encontró paz, y él decidió tomar la justicia por su propio corazón. Si Judas le hubiera perdido perdón a Jesús, otra historia estaríamos contando de su vida, ¿no es cierto? Una historia probablemente y hasta similar a la de Pedro, porque mucho ama al que mucho se le ha perdonado, mis hermanos. Pero no hubo espacio en su corazón con la palabra. Y haciendo esta comparación entre Judas y Pedro, precisamente Pedro cometió muchas imprudencias, habló de más, actuó de más. Sin embargo, también hubo situaciones en las que fue reconocido también por parte de Jesús, pero hubo algo que marcó contundentemente su vida. Y cómo no, casi el estar al mismo nivel de traición que Judas. ¿Por qué? Porque lo negó 3 veces. ¿Recordarán? No fue menor su traición. Y antes de eso hubo una advertencia. Cuando Jesús les expuso a sus discípulos: miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo van a azotar, lo van a crucificar y le van a hacer de todo. Y entonces todos los discípulos, pero más Pedro, dijo: no, Señor, yo nunca te negaré, iré contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice: mira, Pedro,
hay alguien que te quiere reprobar. ¿Y sabes qué? Te va a poner un examen que no va a ser de preguntas abiertas, sino van a ser confirmaciones. ¿Y sabes qué? He pedido que te dé Él ha pedido zarandearte y ¿qué crees? Le di permiso. Pero yo he pedido que tu fe no falte, que lo que hayas escuchado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en el momento de la prueba va a venir la palabra, y cuando venga la palabra es de ahí de donde te vas a tomar, de ahí te vas a asir. Cuando venga la prueba vas a tener el acordeón y vas a tener cómo responder. Pero mientras tanto, ¿por qué? Porque eres muy autosuficiente, porque no has entendido. Pero yo voy a tratar contigo con toda paciencia. Así que ese examen pues va a ser con afirmaciones. No te van a preguntar, oye, ¿tú andabas con ellos? No, yo te vi, tú eres. Y él empezó a negar una y otra vez mientras intentaba seguir a Jesús, pero de lejos, ¿verdad? De retirado. Y él empezaba a maldecir, empezaba a decir lo contrario de lo que se había llenado. Entonces él le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y entonces llegó el momento, lo negó 3 veces. ¿Y qué creen que pasó? El gallo cantó. Y dice la Biblia que él se fue a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque recordó las advertencias que vienen de parte de Dios. Mira, te va a pasar. ¿Por qué? Porque tú quieres pasar el examen en tus propias fuerzas. Tú quieres contestar lo que tú quieres. Y entonces dice que lloró amargamente. Híjole, mis hermanos, ¿cuántos les gustaría estar en los zapatos de Pedro? Imagínense, él se entera de que Jesús ya murió, que fue sepultado. En ese primer día, esa primera noche, llorando amargamente, y seguramente no pudo dormir, no podía conciliar el sueño, quería buscar algún reposo. ¿Y qué creen? A las 5 de la mañana del día siguiente, que suena el despertador. ¿Qué sonó? El gallo. Otra vez el recordatorio. Entonces él en la cama así con la almohada, no, ¿qué? Y bueno, no duran 15 minutos, ¿verdad? ¿Y cómo lo apago? La sandalia. Imagínense, ¿no? ¿Cómo lo callo? Me está recordando mi pecado, lo que hice mal, y ahí estaba, pero también por otro lado estaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él recordaba. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, Señor, ¿qué significa eso, no? Y se agarraba y el gallo seguía y seguía. Entonces, callen ese gallo, porque todo lo que dice, todo lo que canta, lo dice por mí, ¿no? No sabemos si los demás discípulos se enteraron de aquello que le había dicho Jesús, pero él sí sabía y con eso le bastaba. Entonces, callen ese gallo. Y tal vez así escuchas al predicador, como un gallo, ¿no? Que te está recordando, deja de pecar. ¿Te acuerdas aquello que hiciste? Deja de pecar. Bueno, pero no nos vayan a aventar la chancla, ni mucho menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque al parecer, parece que lo dice por mí, ¿verdad? Pero vamos a darle un giro al gallo, ¿no? Porque al tercer día, mis hermanos, en que Jesús resucita y los discípulos se enteran, recordarán que
Pedro sale pero a toda velocidad, pero Juan lo rebasó por la derecha, porque como es de alta, no, por la izquierda, ¿va? Es de alta porque él se fue mucho más rápido y llegan buscando y anhelando el indicio, porque las mujeres les habían dicho: el Señor resucitó, nosotros lo vimos. Ellos corren y ven, ¿y dónde está? Y dice que Pedro fue el que entra a la tumba, ve el doblado, el sudario, y dice: Señor, ¿dónde estás? Sí, por favor, ¿dónde lo pusieron? Necesito esa esperanza. Pero en aquel mismo día, fíjense mis hermanos, aquel mismo día, el domingo de resurrección, por la noche, dice que estando la puerta cerrada y ellos reunidos, Jesús se les apareció en medio. Imagínense el corazón de ellos, ¿cómo se sentían? Bueno, no se lo imaginen, vamos a leerlo. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Juan 20:19, para que lo busquen. Retomo: cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y ahí los discípulos dijeron: lo dijo por mí. Se agarraron, pero con todas sus fuerzas, ¿verdad? Paz a vosotros. Todos respiraron y el que más agarró aire fue Pedro. Dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos, incluyendo Pedro, se regocijaron en gran manera viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Por segunda ocasión: tranquilos, no tengan temor. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Salgan. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Imagínense el rostro de Pedro, sintiendo la brisa del soplo del Señor, de Jesús. Imagínense cuando les dijo: paz a vosotros. Él se agarró de esa palabra. Imagínense esa noche de domingo, cómo se fue a dormir. A lo mejor ahora ya no podía dormir, pero de gozo, de emoción. Y fue la noche más plácida de toda su vida. Pero ¿qué crees? A las 5 de la mañana sonó el despertador otra vez, el gallo. Y cuando lo escuchó, ¿qué crees que hizo Pedro? Se acurrucó otra vez. Ay, mi gallito. Así que ahora el gallo le recordaba la palabra de Dios. Voy a ser vuelto y me va a confirmar. Y así que él tomó esa palabra, esa paz para vosotros, y dijo: ay, ese gallito, mañana le voy a llevar sus maicitos, ¿verdad? De ahí en adelante, él ya vio aquel recordatorio, su fragilidad. Todos los días en la mañana el gallito le recordaba: qué frágil soy. Y a partir de ahí como que agarró el hábito y se quedaba totalmente dormido, tanto que una vez un ángel, antes de que lo mataran, imagínense, a Pedro, estando en la cárcel, como él se tomó paz a vosotros, pues él la agarró, pues se quedó dormido. Le iban a matar al día siguiente, ¿y qué creen que estaba haciendo? Bien dormido, tanto que un ángel llegó a picarle la costilla: ya, levántate, vámonos. Ay, ¿y el gallo? Ya lo extrañaba, ¿verdad? Así que aquella noche en que después de que Jesús vio al Jesús resucitado,
fue el inicio de un trato mucho mayor, porque ahora Pedro tenía al Espíritu Santo y él le iba a ayudar a comprender todas las cosas. El Señor no nos deja solos. Ahí tenemos al Espíritu Santo y Él es mucho mayor que cualquier cosa. Así que, en resumen, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia, a fin de que como hombre de Dios o mujer de Dios seas completo o completa, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando venga la prueba, entonces vayamos al acordeón, que es la palabra de Dios, y paremos el oído porque el Señor nos va a hablar. Cuando escuches la palabra de Dios, no lo tomes personal en contra del predicador, pero sí tómalo personal como para con Dios, porque Él es el que quiere limpiarte. Él es el que quiere darte ese toque en el pie, en tu corazón, porque quiere lavarte, quiere limpiarte, quiere servirte para que tú sirvas a tus hermanos. En muchas ocasiones será muy incómodo y muy doloroso, reflexivo y a veces va a parecer ofensivo. Lo cierto es que cuando tú pones la palabra de Dios por obra, la paz de Dios está garantizada, porque todo lo que está en la Biblia lo dijo por mí y Él sabe a dónde llevarnos. Y de lo que podemos estar seguros es que ese destino siempre será bueno, porque el Señor dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para cada uno de ustedes. Bendito Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y como un libro abierto, mi hermano, abre tu corazón delante de Dios y ora a Él con tus propias palabras y dile: Señor, aquí está mi corazón. Tú sabes lo que hay en él, tú sabes lo que estorba, pero tú también sabes cómo limpiarlo. Y no hay otra manera más que por medio de tu palabra. Tú has venido a servirme, Señor. ¿Por qué? Porque yo soy incapaz de poderlo hacer en mis propias fuerzas, porque cada vez que lo hago, lo echo a perder, lo destruyo, lo deshago, porque tomo malas decisiones en mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque me dejo arrastrar de mis propios deseos, de mis propias necesidades. Pero tú vienes a mi vida y me enseñas que fui creado para servir después de ser servido por ti. Y tú todos los días nos sirves porque podemos seguir respirando, y eso es gratuito. Gracias, Señor, porque tus palabras muchas veces golpean tan fuerte que hacen estrago a muchas de nuestras malas intenciones y nuestras malas actitudes. Y cuando no entendemos las circunstancias, nos pones en contra de la pared con el único propósito de que miremos al cielo y que clamemos a ti, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra por la palabra de su poder. Una palabra que ha dicho
y que ha inspirado con el propósito de que llegue a mi vida, porque lo escribió y lo dijo por mí, porque sus dichos me libran del mal, enderezan mis pensamientos y me permiten ver más allá de las apariencias. ¿Alguna vez confrontaste a tus discípulos diciendo: ¿estas palabras les ofende? ¿También se quieren ir? Pero Pedro, un discípulo tan natural como nosotros, le dijo las palabras más sabias que un hombre debe imitar: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras que pueden llenar mi corazón. Y por eso es que estamos aquí, para escuchar lo que dijiste por mí. Y te agradecemos que sigas tratando con nosotros en todo momento. Señor, vienen las pruebas y los exámenes, y son exámenes sorpresa, pero sabemos que podemos ser aprobados porque tú estás con nosotros y no nos vas a dejar, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré, solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí.
muestra su palabra perfecta. Despedimos alabando a nuestro Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios.
hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el jueves, primero Dios. Dios le bendiga.